nos quieres enseñar, Señor, enséñanos. Y nosotros disponemos nuestro corazón para aprender, para escuchar tu palabra, pero para escucharla con ese deseo de obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno y que escriba esa palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. El domingo hablé sobre realmente le puse ese tema, la petición de Dios, pero realmente es lo que Dios pide de nosotros, y basado en estos versículos de, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10 verso 12, que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y es ahí donde debemos de estar atentos. ¿Qué es lo que pide el Señor de mí? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? Y entonces dice, empieza un listado de algunas cosas que el Señor pide. Dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El verso 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy. Pero dice, para que tengas prosperidad. Y entonces también en Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces yo les hice un esquema acá para que lo pudiéramos ver, cómo es que vamos a ver, en este esquema tener un resumen de lo que Dios pide de nosotros. Claro, hay más cosas que pide Él, no es solo esto, pero esto por lo menos, por ejemplo dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Dónde podríamos meter esa petición de Dios entre todo lo que ahí ya lo mencionó Deuteronomio? Que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces en este esquema tengo acá, por ejemplo, temerle a Él, andar en sus caminos, todo nuestro amor. Nos pide también servirle, obedecerle, hacer justicia, amar misericordia, humildad, que nos humillemos delante de Él. Entonces el Señor puso en mi corazón estudiar algunas cositas de estos, algunos temas de estos el domingo. Entonces hablé del temor a Él, y para hacer un resumen del temor a Él, ¿se recuerdan? Hicimos un ejercicio para los que vinieron. Les pregunté a cada, no a cada uno, porque no podía preguntarle a todos, pero por lo menos pregunté a 3 de cada columna. ¿Qué era el Señor para cada uno de nosotros? ¿Qué es Dios para ti? Esa era la pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Y estuvo bonito porque cada uno dio lo que ha vivido realmente. Por ejemplo, algunos dicen: Dios es mi sanador. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios ya lo sanó. Dios es mi proveedor porque lo ha vivido. Y entonces eso es hermoso, porque son testimonios que damos y lo decimos con todo el corazón, lo decimos creyendo, sabiendo y habiéndolo vivido. Eso es hermoso. Pero entonces yo les dije que había algo más todavía aparte de todo lo que habían mencionado. Y es que digamos, ¿quién es Dios para mí? O sea, no me refiero a mí solo, sino la pregunta que nos debemos de hacer todos nosotros: ¿quién es Dios para mí? Y entonces algo que muchas veces lo dejamos así en el aire: Él es mi Señor. Y cuando digo Él es mi Señor, es Él manda, Él gobierna, y yo simplemente soy su esclavo. Somos esclavos por amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a no solo tenerlo. Les decía, y tal vez es una frase muy fea, pero a veces nosotros tenemos a Dios como que fuera nuestro cajero automático. Pedir y pedir y pedir: dame sanidad, dame dinero, dame esto, dame aquello, protégeme, cuídame, guárdame. Pero cuando nosotros reconocemos: Él es Señor, Él es Señor. Y entonces el resumen de temor de Dios es reconocer quién es Él. Tenemos temor de Él cuando sabemos que Él es fuego consumidor, cuando sabemos que Él es santo, es puro,
Cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo te estoy fallando, Señor. Yo tengo pecados, yo tengo debilidades, yo tengo errores, tengo fallas. Y entonces cuando yo reconozco esto, yo digo, y tú eres santo, eres puro, es grande. Entonces es como que, Señor, mejor no me acerco tanto porque yo ya me examiné, ya me juzgué y ya te conocí a ti. Tal vez nunca lo vamos a poder conocer aquí en la tierra, pues nunca lo vamos a conocer en toda su grandeza, en todo su poder, en todo lo que es Él. Pero lo poco que conocemos, debemos de aprender a ser temerosos de Él, temerosos de tenerle ese respeto, de honrarlo, de amarlo. Entonces eso, andar en sus caminos, eso no lo enseñé acá, pero lo enseñé el domingo en Samá. Andar en sus caminos es seguir las huellas de Él, es la actitud que Él tuvo, la conducta de Él. Yo la tengo que seguir, yo tengo que tener esa conducta que Él tuvo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud o como decir, este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y entonces empieza a explicar cómo es Él. Y entonces nosotros tenemos que seguir la misma actitud de Él. Él es santo. La palabra dice santos porque yo soy santo. Él es perfecto. Y entonces el Señor dice, camina delante de mí y sé perfecto. Entonces, andar en sus caminos. Él pide de nosotros todo nuestro amor. Amarás al Señor tu Dios con un pedacito de tu corazón, con todo tu corazón. Pero siento que este tema de amarle a Él con todo nuestro corazón, aunque nunca se termina de hablar del amor de Dios, porque todo Él es amor. Pero lo hemos hablado, yo recuerdo desde una semana antes o 2 semanas antes del aniversario, lo he predicado tal vez unas 3 o 4 veces desde esa fecha para acá. Estamos hablando más o menos en un mes, se ha predicado unas 3 veces por lo menos. Entonces voy a dejar pendiente ahí de hablar de Él pide de ti todo tu amor. Lo entendemos, lo hemos estudiado, lo hemos hablado. Entonces quiero hablar hoy de servirle a Él. Y entonces por eso esta noche realmente mi tema es el servicio agradable, que nuestro servicio le agrade al Señor. Entonces miren, Mateo capítulo 25, en ese capítulo aparece aquella palabra de los talentos. Y entonces cuando el Señor regresa, le dice al que le dio 5 talentos, le pide cuentas de esos 5 talentos. Y este hombre le dice, Señor, me diste 5 talentos, los puse a trabajar y he ganado otros 5. Aquí están, son 10 talentos. Y el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo, le dice. Buen siervo y fiel. O sea, que el Señor nos diga a nosotros, eres buen siervo y eres fiel, hermanos, de eso tiene mucho peso. Eso significaría entonces que el Señor se está deleitando en ver mi servicio. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar, que Él se deleite cuando nos ve a nosotros ofrecerle nuestro servicio. No es que la gente se deleite, no es que al pastor le guste, no, es que Dios se deleite, que Dios se goce, que Dios se alegre ver cómo le servimos a Él. Entonces ahí le dice, eres siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, Él se goza, y ese gozo que Él tiene de ver nuestro servicio, Él quiere compartirlo con nosotros. Entonces también podemos ver siervos, hermanos, siervos buenos, siervos fieles, siervos excelentes. Tenemos, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob. José siendo esclavo, lo vendieron, lo trataron mal, lo vendieron, llega a la casa de Potifar en Egipto, llega a Egipto y Potifar lo compra, entonces es un esclavo. Y Potifar lo pone a que sirva en su casa.
Hermanos, ¿cómo sirve un esclavo sabiendo que lo vendieron, sabiendo que no va a ganar nada? Simplemente tiene que trabajar por obligación porque es esclavo. Que lo van a tratar mal porque es esclavo. Pero viene José y empieza a trabajar en la casa de Potifar, pero hace ese servicio con excelencia. Pero lo hace para el Señor. ¿Por qué? Porque en Génesis 39, ahí pueden ustedes buscar, pero de todos modos aparece desde el 37, creo yo, en adelante. Y ahí aparece cómo José empezó a servir. Y entonces dice que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Y su amo se dio cuenta que todo lo que José tocaba prosperaba. Y entonces le dice: hacete cargo de mi casa, hacete cargo de mis campos, hacete cargo de mi ganado, hacete cargo de las ovejas, hacete cargo de la casa, hacete cargo de todo. Y le empezó a dar todo y a dar más y a dar más, hasta llegar al punto. Vamos a ver, tengo un verso aquí en mis notas. Génesis 39, 6 dice: así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía, y era José de gallarda fibra. Solo se tenía que preocupar por comer, porque eso no lo podía hacer José. Entonces vemos ahí a un José que hizo un servicio, pero con excelencia. ¿Qué ganaba él? ¿Qué ganaba? Podía hacerlo mediocremente, porque al final la cosa era que lo hiciera, pero él lo hizo con excelencia. Y Dios lo prosperó, Dios lo levantó. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Quiere que nosotros seamos sus esclavos por amor. Y entonces digo: bueno, Señor, yo voy a ser tu esclavo por amor. Pero ¿por qué amor? Porque Él ya dio todo por nosotros. Él ya hizo tanto por nosotros. Él dio su vida, nos salvó. Nosotros merecíamos una condenación eterna. Nosotros merecíamos todo el juicio, todo el peso de la ley. Merecíamos eso y más. Pero viene el Señor y dice: tengo compasión de ellos y voy a ir a dar mi vida, voy a tomar el lugar de ellos, voy a ir y voy a pagar el precio que ellos tienen que pagar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Agradecimiento, amor por Él. Entonces sirvámosle por eso. Mire, la base es esta: Deuteronomio 10:12. Ya lo leí, pero se los vuelvo a repetir. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y me interesa esa parte: que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando dice ahí con todo tu corazón y con toda tu alma, esa palabra corazón es la palabra hebrea lebab, que sí significa corazón, pero está hablando como el órgano más interior. Como decir: me vas a servir desde lo más profundo de tu ser. Eso significa. Pero sigue diciendo que también significa ánimo, ardor, deseo, entendimiento. Cuando dice ahí la palabra pecho, está hablando del vacío ese que hay adentro donde cabe el corazón. En realidad es el asiento de las emociones, donde están todas las emociones sentadas. También habla de coraje, pero cuando habla del asiento de las emociones, dice que es enfocado en los sentimientos, pensamientos, voluntad y otras áreas. No vean ese error ahí, hermanos, de la vida interior. O sea, ¿cómo le vamos a servir a Él? Es con todos los sentimientos, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra voluntad y con todas las áreas de nuestro ser interior. Así le tenemos que servir. Así quiere Él. Eso pide Él de nosotros, que le debemos de servir con todo nuestro ser, con todas nuestras emociones. Pero también dice que le debemos de servir con toda el alma, que es la palabra nefesh. Propiamente, criatura que respira. Es vitalidad, es aliento. ¿Con qué le debemos de servir? Con todo el aliento. Entonces, si es el aliento, es nuestra vida, es la vida que tenemos. Dice
que también se refiere, cuando esa palabra nefesh se refiere al hombre interior. Y entonces me llamó la atención esta partecita. Ese hombre interior, ¿cómo le debemos de servir al Señor? Con lo que es nuestro hombre interior. ¿Cómo es eso? Dice, el hombre interior es lo que somos para nosotros mismos. Y agregué algo ahí, en contraposición a lo que otros creen ver en nosotros. ¿Cómo le debemos de servir? En lo que yo sé que soy, lo que soy yo en lo más profundo de mi ser, no lo que otros ven que soy yo. Porque cualquiera puede decir, este para servir es buenísimo, este para servir es pero ¿y qué tal si yo vengo de mala gana? Y aparento hacer bien las cosas, aparento que estoy sirviendo y que lo hago con gozo, con alegría, pero ¿cuál es la intención? Entonces sírvele con lo más profundo de tu ser, pero sírvele con lo que tú sabes que tú eres, no con lo que ven otra gente en ti. Entonces esto está bien de dos maneras, porque yo puedo aparentar ser un buen servidor y por dentro ser malo. La otra cosa es, la gente puede ver en mí, ese pastor es un mal pastor y ahí está predicando. Ese pastor es y me pueden decir un montón de cosas malas. Y pueden decir, no le recibo nada porque es un mentiroso, no le recibo nada porque es como Jacob, transero. Eso es lo que la gente puede decir. Pero entonces dice el Señor, sírveme, no con lo que la gente dice o ve en ti que eres, sírveme con lo que tú sabes que eres adentro. Entonces es de servirle a Él con sinceridad, es de servirle a Él. Si yo amo al Señor, lo voy a servir con amor. Si yo no amo al Señor, puedo hacer las cosas con excelencia, pero yo sé que lo estoy haciendo sin amor. Entonces así quiere el Señor que le sirvamos, con ese sentimiento profundo, con transparencia ante Él. Entonces, teniendo esta base, dice Josué capítulo 24. Yo voy a hablar de Josué 24 porque, miren, hay mucho para hablar de servicio. Colosenses nos va a decir que todo lo que hagamos, que todo lo que sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Sí, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero Josué 24. Josué 24 dice, entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel, las 12 tribus. ¿Dónde las reunió? En Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Entonces hoy, miren, qué hermoso se ve la casa llena, hermanos. Por favor, no falten para que se vea más llena la próxima. Pero entonces entonces Josué llamó a los ancianos, a los diáconos, a los líderes de área, llamó a los servidores, llamó a los maestros, llamó a todos los que sirven, llamó a todo el pueblo. Y entonces nos presentamos delante del Señor. Hagamos de cuenta que ahorita estamos en Siquem y que somos las 12 tribus de Israel que estamos aquí congregados y estamos delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguros? Entonces les voy a mostrar, como está hablando que estamos en Siquem, les voy a mostrar Siquem. Ahí hay dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. La parte baja, ese valle que está en medio de los dos montes, ese se llama Siquem. Entonces Josué llamó a todo el pueblo y los llamó y los reunió ahí en Siquem. Tenía, por decirlo así, a este lado el monte Gerizim, a este otro lado el monte Ebal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me saco yo con saber que estamos en medio de dos montes? ¿Alguien sabe por qué? Esto tiene algo interesante, hermanos. Miren lo que dice
Deuteronomio 11:29. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces, esto lo dice Deuteronomio 11:29. En Deuteronomio 27 ya lo ponen en práctica. Se reúne todo el pueblo ahí en Deuteronomio 27, se reúne cabal ahí en el monte Ebal. Se reúnen, en Siquem, en la parte baja, ahí se reúnen. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, pon 6 tribus mirando hacia el monte de allá de Ebal y 6 tribus hacia el monte Gerizim. 6 tribus van a repetir las bendiciones y las van a escribir y las van a proclamar en el monte Gerizim. Y las otras 6 tribus van a proferir las maldiciones, dirigiéndose allá. En Deuteronomio 28 aparecen todas las bendiciones y maldiciones. Entonces, ahí, hermanos, me gustaría que ustedes leyeran todas esas bendiciones y esas maldiciones. Dice, las bendiciones, qué bonito, ¿ah? Bendito serás cuando salgas al campo y cuando regreses. Bendita será tu tierra, bendita será tu cosecha, bendita. Y qué bonito estar leyendo todas las bendiciones. Pero cuando termina de dar las bendiciones, entonces dice: si te olvidas de Jehová tu Dios, si sirves a otros dioses, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldita será tu entrada y tu salida, maldita tu canasta. Y empieza el listado de maldiciones en este lugar. Y entonces aquí dice que Josué llamó a todo el pueblo, líderes, ancianos, jefes, jueces, oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Qué les va a decir? Verso 2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres. Comienza a darles historia, y yo les voy a dar esa historia a ustedes para que la tengamos, ¿verdad? Le dice, al otro lado del río les habló a tus antepasados, es decir, a tus padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían ellos allá? Taré con sus 2 hijos. ¿Quiénes eran sus 2 hijos? Nacor y Abraham. ¿Qué hacían? Servían a otros dioses. Entonces viene Dios y dice: allá está Taré. Los 2 hijos, los 3 sirven a otros dioses. Entonces dice el verso 3: entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Esos son los hijos de Isaac. Y entonces dice: y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces ya nos está llevando ahorita para Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Dice: entonces envié a Moisés y a Aarón. Pero para eso pasaron ya 430 años en Egipto. 430 años sirviendo a Faraón como esclavos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta las figuras. ¿Figura de quién es Faraón? De Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿a quiénes servían el pueblo de Israel? A Satanás. Egipto representa al mundo. Servían allá afuera al mundo y a Satanás. Pero entonces dice Dios, yo mandé a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de las 10 plagas que les mandó. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Eso lo sabemos bien desde niños, ¿verdad? El pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a caminar, empiezan a ser libres de Egipto.
Y cuando de repente llegan y está el mar, no pueden cruzar porque es un mar. Voltean a ver y viene Faraón con todo su ejército. Están entre el mar y la espada. Y entonces algunos del pueblo empiezan a hablarle mal a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de allá? Para venir a morir aquí. Mejor hubiéramos muerto allá. Entonces dice acá: llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Verso 7. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto. El pueblo de Israel se dio cuenta. Ellos cruzaron el mar en seco. Del otro lado voltean a ver, viene Faraón con todo su ejército cruzando también el mar, que está en seco todavía. Pero cuando pasa el último israelita, el mar se cierra. Murió Faraón, murió todo su ejército, murieron todos sus caballos, y la gente lo vio. El pueblo de Dios vio esa gran proeza del Señor. Entonces dice: y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Verso 8. Entonces os traje a la tierra de los amorreos. La tierra de los amorreos es Canaán, la tierra prometida. Pero entonces dice: los traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros. Los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. El Señor está hablando claro y está diciendo: los amorreos, cuando dice ahí del otro lado del río, es porque ellos ya están en Canaán. Entonces aquí es Canaán, aquí pasa el río Jordán, y del otro lado está el desierto. Pero los amorreos no estaban aquí, los amorreos estaban aquí del lado del desierto. Y cuando ellos venían, antes de llegar al río, se enfrentaron contra los amorreos, que era un país enorme, un país grande. Y entonces dice Dios: ellos salieron a pelear contra ustedes, yo los entregué en vuestras manos. ¿Quién los derrotó? Fue el Señor. Dice el verso 9. Ahí derrotó a los amorreos. Pero también ahí en ese mismo lado, en el desierto, dice: entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam. Son historias que las recuerdan, ¿verdad, hermanos? Hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Balac quería destruir al pueblo de Israel. Como le tenía miedo, porque ya Israel había derrotado a los amorreos, entonces es como decir: si derrotó a los amorreos, que era un país más grande que nosotros, nos va a destruir a nosotros. Entonces manda a llamar a Balaam para maldecirlos. Pero Dios no permitió que Balaam los maldijera, sino que los bendijo. ¿Se recuerdan? Cuando hablé del amor acá, hablé de un verso, tal vez si alguien lo encuentra. Él dice, dice que Dios cambió la maldición por bendición, porque Dios te ama. Eso es hermoso. Tanto es el amor de Dios que toda maldición la cambió en bendición para su pueblo. Bueno, sigue diciendo. Pareciera que me salí del tema, ¿verdad? Pero no se preocupen, al final lo tomo. Verso 11. Dice: pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, todos los feos, ¿verdad? Y los entregué en vuestras manos. Dice el verso 12: entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos delante de vosotros. Pero no fue ahí eso, hermanos. Pongamos la atención. Ya van vencieron a un país grande, vencieron a Balac, vencieron a
a los, ¿cómo se llaman aquellos? De Jericó, y vencen otra vez aquí a los amorreos y a los fereceos y a los jerjeseos y a los feos, los vencen. Y entonces hay otra nación y dice: yo tuve que, dos reyes más tuve, dice Dios, yo envié avispas delante de ustedes para que esos reyes salieran huyendo. No fue con vuestra fuerza, no fue con vuestra espada que ustedes ganaron la batalla. Ahí dice, fue porque Dios lo hizo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces dice el verso 13: y yo os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ellas, y viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque Israel sale de Egipto, deja de servir a Faraón, llega al mar y Dios hace milagros ahí para que crucen el mar. Se murió el ejército de Faraón, incluyendo a Faraón, y sigue cruzando el desierto. Dios sigue venciendo y derrotando a reyes, a naciones, y se los va dando al pueblo de Israel. Y Dios quiere dejar bien claro: no es con vuestra fuerza, no es con vuestro poder, no fueron ustedes los que pelearon, fui yo, dice el Señor, el que los derroté y se los entregué en sus manos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros antes estuvimos allá en el mundo, que es figura, que Egipto es figura del mundo. Entonces es como decir, nosotros también estuvimos en Egipto, estuvimos bajo el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y viene el Señor un día y nos libera de Satanás y nos libera del mundo. Entonces dice la palabra que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Demos un aplauso a nuestro Señor. Entonces dice: no es con vuestra fuerza, no es con tu espada ni con tu arco. El Señor los derrotó. ¿Qué pasó? Ya tienes el verso, mija. Léelo pues. Ahorita lleva el micrófono ahí. Ahorita. Deuteronomio 23:5. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Amén, amén. Para que no digan que estoy diciendo mentiras. Va, entonces mire pues, nosotros fuimos rescatados del mundo y de las garras de Satanás. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros para salir del mundo y salir de las garras y librarnos de las garras de Satanás? ¿Qué hicimos? No hicimos nada. Un día el Señor nos abrió el entendimiento. Un día el Señor nos quitó ese velo, eso que no nos dejaba ver la verdad. Miren, nosotros estamos aquí hoy y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la gente de allá afuera no entiende esos versos porque hay un montón de versos que dicen: no harás imagen alguna de los que están en el cielo ni debajo de la tierra. No te harás imagen alguna, ni las honrarás, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Y uno dice: ¿qué es lo que ellos no entienden? ¿Qué es lo que ellos no entienden? No es que no lo entiendan, es que Dios no les ha quitado el velo. Es que Dios no ha peleado por ellos. Dios peleó por nosotros y nos dio la victoria. Y entonces nosotros nos dimos cuenta. Y ahora estamos aquí. Y ahora le servimos al Señor. Y ahora conocemos la verdad. Y ahora tenemos la luz de su palabra. Y entonces nos cuesta entender. Si, como quien dice, si yo lo entiendo, porque no lo entienden ellos. Pero no se trata de eso. Miren, hace años, no años de años, pero
¿qué les digo? Han pasado tal vez unos 5 o 6 años o más, como 7, 8 años. Nos invitaron a un viaje. Nos fuimos a nuestro descanso de unos 3, 4 días. Ustedes ni cuenta se dieron que no estuvimos. Nos fuimos y llegamos a una casa. Una familia nos atendió ahí, nos recibió, nos dio un lugar donde dormir, nos dieron alimentación, nos sacaron a pasear. Hermanos, ahí nos atendieron re bien. Lo disfrutamos. Que el Señor los bendiga, se los pague y se los recontrapague por lo que hicieron por nosotros. Nos atendieron muy bien. Primer día y comíamos y que vénganse para acá, que vamos para allá. Y qué bonito. Segundo día, tercer día. Yo creo que tercer día ya como que dice, ya mañana nos vamos, ¿verdad? Y yo dije, no me voy, me quedo así, ¿verdad? No me voy sin antes predicarle el evangelio a este señor. Nos ha atendido tan bien, tan bonito, tan especial. Pero él va a una iglesia de esas grandotas, que son altotas y grandotas y toda la cosa. Y yo dije, él tiene que salvarse. Yo quiero que él se salve, ¿verdad? Entonces recuerdo, estábamos desayunando, no, cenando. ¿Qué desayuno? Un día antes del otro día para venirnos. Estábamos cenando y de repente empiezo a hablar yo, a predicarle la palabra, a decirle que le entregara su vida al Señor. Se enojó tanto, hermanos. No me sacó porque tuvo educación. Se enojó tanto. Mi madre murió católica y yo voy a morir católico y mis hijos van a morir. Ay, Dios mío, dice. Se echó a perder la visita. Ahí él se enojó, se desapareció. Al otro día, así como que algo tenso, ¿verdad? A desayunar y ya me voy. Uno dice, ¿cómo es posible que no quiera escuchar la palabra? ¿Cómo es posible que no entienda? Dice uno. Entonces ahora lo puedo entender y se lo puedo explicar a ustedes. El Señor peleó esa batalla por nosotros. El Señor nos hizo libres. El Señor nos hizo entender. Nos reveló su plan de salvación. Entonces ahí estamos metidos nosotros. Nos sacó de Egipto, nos llevó por un lado, nos llevó, mató a unos enemigos, nos quitó a otros enemigos, nos liberó de otros y ahora estamos aquí. Entonces, ahora pues, ¿dónde dice eso? Aquí, Josué 24:14. Ahora pues, ¿cuándo, hermanos? Ahora. ¿Cuándo? Ahorita, hoy, en este momento. Ahora pues, temed al Señor. Ya hablé de eso. Servidle con integridad y con fidelidad. ¿Se dan cuenta que sí tenía que ver mi introducción con el tema? Ahora que ya sabes que el Señor te salvó, te libró, te quitó los enemigos, te reveló, te abrió el entendimiento, te dio luz sobre la palabra. Ahora sírvele con integridad y con fidelidad. Integridad es la palabra hebrea tamín, que significa entero. Y si estamos hablando entero, ¿cómo le voy a servir yo entero? Cuerpo, alma y espíritu, con todo. A veces queremos servirle al Señor con nuestro espíritu. Mi alma, si estoy enojado, voy a servir enojado. No, tenemos que servirle con todo.
cuerpo en santidad, alma en santidad y espíritu en santidad. Los tres que conforman todo mi ser le tienen que servir al Señor. Hay que servirle con verdad, sin defecto. Hermanos, esto es un tema grande. No le vamos a servir a Él defectuosos. ¿Se recuerdan algo que se nos hizo rema? ¿Se recuerdan, verdad? El cristiano no debe servir. ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Se recuerdan qué fue lo que hablamos? Levítico 12 creo yo que era. Con mala cara. No podemos servir con mala cara. Ay, es que hermano, mejor no sirvas. Sin defecto, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Así hay que servirle. Esa es la palabra integridad. La otra palabra que decía con fidelidad es la palabra emet. Emet significa estabilidad. ¿Cómo será una persona inestable? Hoy está contento, mañana está furioso, pasado está que saber que revienta. Hoy vino temprano, mañana viene de mala gana y tarde, inestable. Otra vez con verdad, confiabilidad. Los hermanos, ay Dios, mejor no digo nada, ¿va? Pero los hermanos encargados de semana lo saben, así que ¿a quién le toca servir? A fulano, pero no me puedo confiar, dice. Mejor voy a buscar a otro por si acaso no viene. No es de confianza. No es confiable porque no se sabe si va a venir o no va a venir. Ya de veras. Con fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdadero. Hermanos, ¿cómo debemos de servirle al Señor? Tenemos que ser gente confiable, gente recta, intachable. El Señor no quiere servidores. Ay, Dios mío, me acuerdo de otro verso, ni me acuerdo qué versión es. Pero hay una versión de la Biblia que dice: maldito, ay, qué fea esa palabra, va. Maldito aquel que sirviere mediocremente. No es que no sirva, sirve mediocre. O sea, hace las cosas de mala gana, a medias. Bueno, tengo que avanzar, ¿verdad? Josué 24:15. Pues el último verso había dicho el 14. El 14 decía: ahora, ¿verdad? Ahora pues, servidle con integridad y con fidelidad. Servid al Señor. Entonces dice el 15: y si no os parece bien servir al Señor. Ay, Dios mío. Como ahí decía, ahora, hoy, ahorita. Entonces vamos a cerrar la puerta. Y nadie sale. Son mentiras. Tenemos que decidir. Ahora pues, si no te parece bien servirle al Señor, como ya se habló que se tiene que servir a Él, entonces escoged, ¿cuándo, hermanos? En mayo. Escoged hoy. Escoged hoy a quién habéis de servir. Y entonces nos da, como cuando uno va a un restaurante, va, y que aquí que hay de comida, y le pasan la carta a uno, el menú. Y entonces uno mira, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Uno escoge uno de todos. Entonces aquí está el menú.
Sirves al Señor, una opción. Y la otra opción, puede servir a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y entonces dice Josué: yo ya decidí, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué está diciendo? Es que esto hay que entenderlo, hermanos. ¿Qué está diciendo? Solo tenemos dos opciones. Solo hay dos. Uno, servimos al Señor o servimos al enemigo. ¿A quién vamos a servir? Y entonces la gente de otras iglesias, ¿han escuchado ustedes lo que dice la gente de otras iglesias? En el planeta Neptuno, ¿qué dice? Hermano, ¿quiere servir? Ay, pastor, más adelante, es que eso ya es cosa seria, es que eso ya requiere mayor compromiso con el Señor. Más adelante, pastor. ¿Qué está diciendo? Según estas dos opciones, ¿qué está diciendo? Voy a servir al enemigo. O sea, no hay punto medio. No aquello de, no, es que yo mejor no voy a servir. O sirves a uno o sirves al otro. No es, mejor no sirvo ni a Dios ni al enemigo, me quedo en espera. No hay opción en espera. Solo hay servir a Dios o servir al enemigo. Verso 16. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Verso 17. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Vuelve a repetir todo lo que ya leí de la historia. ¿Por qué debemos de servir al Señor? Por gratitud, por amor. Verso 18. Sigue diciendo: hizo todas las maravillas y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué servimos al Señor? Porque Él es nuestro Dios. Y si no le servimos a Él, entonces nuestro Dios, ¿quién va a ser? El enemigo. Dice el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, miren lo que le dice Josué. Tan malo Josué va. No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Entonces aquí Josué le está diciendo al pueblo, en mis palabras: ustedes dicen que van a servir al Señor, ustedes dicen que ya decidieron servir a nuestro Dios y que no van a servir al enemigo. ¿Están claros en eso? Les dice Josué. Entonces les quiero decir, como quien dice, les voy a dar un requisito para poder servir a Dios. No pueden servir a Dios en pecado. Porque cualquiera puede decir: no, entonces yo voy a servir, estoy en pecado, estoy en adulterio, estoy en fornicación, soy un mentiroso, soy esto, soy lo otro, pero como hay que servir a Dios, yo escojo a Dios. Pero cuando servimos a Dios, bueno, mucha gente dice, no, ellos dicen, ¿verdad? No, es que yo soy temeroso de Dios, entonces no le puedo servir como estoy. Y tienen razón. No puedo servirle a Dios porque
Porque yo sé que estoy en adulterio, yo sé que estoy en fornicación, yo sé que soy un mentiroso, yo sé que soy un borracho, y cada uno sabe lo que es. Y entonces no le puedo servir al Señor así. Ahí dice, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Entonces, por eso decido no servirle. Pero cuando decide no servirle, ¿a quién le está sirviendo? Alguien que dice malas palabras. ¿Saben qué? Mejor lo de las malas palabras dejémoslas a un lado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las malas palabras todo el mundo se da cuenta. Las malas palabras, si es en su trabajo, sus compañeros de trabajo saben que dice malas palabras. Algunos solo las dicen cuando están enojados, pero en el trabajo se han enojado 1233 veces y ya sus compañeros lo saben. Entonces dejemos las malas palabras, porque la gente lo ve. Un pecado que la gente no vea. Nadie sabe que es un pecador, pues. Le gusta andar viendo pornografía y se cuida muy bien. Se cuida muy bien, echa llave y todo, y nadie lo ha detectado. Tal vez sospechan, pero no lo han visto. Y entonces dice, no voy a servir a Dios porque mejor más adelante, pastor. ¿A quién le está sirviendo? ¿Quién es su Dios? Eso, ¿quién es su Dios? Su Dios es la pornografía. Ese es su Dios. Porque le está sirviendo a dioses extranjeros. Le está sirviendo a la pornografía, le está sirviendo a la homosexualidad, le está sirviendo a la mentira. Tantos dioses que hay. ¿Por qué? Porque prefieren seguir en su pecado que dejar eso para poder servir al Dios verdadero. Entonces hoy tenemos que decidir si vamos a servir al Dios verdadero, a nuestro Dios que nos sacó, que nos liberó, que hizo tantos milagros. Hermano, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? La pastora me platicaba ahí que un día de estos los va a sorprender. Ya no va a ser sorpresa, pero bien, porque no saben ustedes cuándo va a ser. Pero los va a sorprender algún día de estos que les va a empezar a decir tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y entonces tenemos que empezar a contar, empezar a decir: Dios me libró de tal cosa, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántos milagros hemos visto? ¿Cuántas veces hemos visto a un Dios grande, misericordioso, amoroso? Entonces sirvámosle a Él y dejemos a esos dioses falsos, que se le puede llamar, ¿cómo le podemos llamar a esos dioses falsos? ¿Qué nombres tienen? El Dios de la mentira, el Dios de la pereza. ¿Cuál es el Dios de la pereza? Aquel que viene a servir, pero bien, ya voy. ¿Alguna vez has venido a servir con pereza? Aparte es cuando uno está bien cansado, hermanos. Yo lo he estado. Y le he pedido perdón al Señor porque han habido, hermanos, como aquí solo hay uno que va a Samá y lo vamos a reprender si dice algo. Pero miren, hermanos, algunas veces, domingos en la tarde, quisiera quedarme durmiendo. A veces me he desvelado todo el sábado para amanecer domingo. Y un servicio grandioso, glorioso aquí, pero termina el servicio de la mañana acá
Y yo estoy que ya me quiero dormir. Y el hambre no me deja dormir, hermanos. Pero cuando como, más sueño me da. Y digo, me voy a acostar un ratito. Ese ratito es para que no me quiera levantar. Cansado. Como dijo un hermano, agotation. Entonces se entiende cuántos de ustedes han venido a servir aquí de su trabajo, vienen con hambre, cansados, sudoríparos y todo lo demás. Es normal, casi como que ya no aguanto, pero el Señor viene tan lindo, tan hermoso y nos renueva nuestras fuerzas y ahí estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero entonces, ¿no podré servir al Señor? Si hay algún pecado en tu vida. Y aunque lo estés sirviendo a Él, al que realmente le estás sirviendo es al Dios de ese pecado. Porque uno dice, ¿cómo voy a servir yo a otros dioses? Y lo está haciendo, hermanos. Sirviendo al... Mucha gente prefiere servir al Dios de la pereza. Ay, no, qué pereza. Ay, no, eso no me gusta. Que el Señor reprenda al haragán. Entonces dice el verso 20: si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, o sea, si dejamos de servir al Señor por cualquier cosa que lo dejemos de hacer, ese es el Dios extranjero. Él se volverá y os hará daño. Y os consumirá después de haberos hecho bien. Eso lo dice no solo aquí. Deuteronomio 28:48. Servirás por tanto a tus enemigos en hambre, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Pondrá yugo de hierro sobre ti y no te dejará hasta haberte destruido. Verso 21: respondió el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Porque ahora pues, ¿verdad? Quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros. No tenemos a una imagen ahí de San Clodomiro y no tenemos nada de eso. Pero tenemos otros dioses que no nos dejan servir al Dios verdadero. E inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Verso 24: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. No podemos servir al Señor si no cumplimos su palabra. Y termino con este verso. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Aquí están los estatutos y las ordenanzas. Y ya tenemos el pacto con el Señor. Él lo selló con su propia sangre. ¿Alguien quiere pasar al altar y decirle al Señor: Señor, yo te quiero servir? Levántate y pasa. No que no estés sirviendo, sino que quizá le hemos servido a Él de alguna manera, de la forma incorrecta. ¿Quieres pasar al altar? Ven con toda confianza. Ven y dile: Señor, yo te he servido con pereza quizás. Yo te he servido con desánimo. Yo te he servido mediocremente.
Pero hoy quiero hacer un pacto contigo. Hoy quiero servirte con integridad y fidelidad. Hoy decido, Señor, servirte solo a ti, Señor. Hoy me inclino delante de ti para servirte a ti y solo a ti. ¿Habrá alguien que desea reconciliarse, mis hermanos? O alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón y desea recibirlo esta noche. Si hay alguien que desea recibir a Cristo en su corazón, levante su mano. Levanta tu mano. Si alguien quiere recibir a Cristo, hoy el Señor te hace libre. ¿Habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor? Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Y queremos declarar que hoy hemos decidido servir a nuestro Dios, Dios verdadero, santo, puro y grande, misericordioso, amoroso. Ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Declárale ahí en tu lugar, dile al Señor: Señor, yo quiero servirte. Quiero servirte solo a ti, Señor. Solo a ti. Porque sé que tú eres mi Dios. Porque te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Padre, como mi Rey. Y yo quiero servir en tu reino. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor derramado en nuestros corazones. Gracias, papito precioso. Gracias, mi Dios, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Nos rendimos delante de ti, Señor, y te adoramos. Porque nuestro servicio es una forma de adorarte. Mi corazón. Yo quiero adorarte, Señor. Yo quiero exaltarte, mi Dios. Yo quiero amarte como tú me amas a mí. Enséñame, Señor, a amarte como tú me amas. Enséñame a servirte con fidelidad y con integridad. A servirte con el corazón y con el alma. A servirte con todo mi ser. Gracias, Señor. Gracias, papito precioso. Gracias, mi Dios. Eres bueno, eres hermoso, eres precioso. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu palabra. Sella esta palabra, Señor. Sella esta ministración en cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra quede escrita, Señor, en nuestros corazones. Que quede grabada y que se haga vida, que se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.